Se está hablando del rey emérito en los últimos tiempos. Muchísimo, muchísimo. Y es que el Palacio de la Zarzuela pone una condición posible al regreso de Juan Carlos I a nuestro país, a España. Debería recuperar la residencia fiscal y tributar aquí, claro, como todos los españoles. Según Casa Real, sería la única manera de salvaguardar su ya de por sí criticada imagen. El rey Juan Carlos puede volver a España cuando quiera. Tiene en sus manos la decisión de hacerlo. Nadie se lo impide. Así lo confirma la Casa Real. ¿Qué tal su viaje aquí a Ascenso? Muy bien. Hay quien apoya su regreso. Que si el rey lo considera oportuno, debería de volver a nuestro país. Lo que ha dicho el señor Feijóo lo pensamos la inmensa mayoría de los españoles. Quien prefiere no mojarse y esperarse a que el emérito se decida. Es una decisión que le compete a él, al rey emérito. Nada tiene que ver con su comportamiento en el 23F. Y otros que esperan que continúe su autoexilio en Abu Dhabi. Por los delincuentes mejor fuera que dentro. Y una clarísima operación de blanqueo del jefe de Estado. Esta lluvia de opiniones no ha caído de casualidad. Llega después de la desclasificación de los documentos del 23F, donde queda acreditado que don Juan Carlos medió para frenar el golpe de Estado. Te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido. Te ordeno que digas a Tejero que deponga inmediatamente su actitud. Ahora que estos documentos han salido a la luz y se ha abierto el debate sobre el posible regreso del rey emérito a nuestro país, es él quien debe tomar la decisión de hacerlo o no. Y si fuese afirmativa, debe saber que tiene unas condiciones que van implícitas en ella. Debe buscar una residencia no oficial y, por supuesto, debe cumplir con sus obligaciones tributarias en España. ¿Majestad tiene ganas de volver a vivir en España? ¿Regresará finalmente don Juan Carlos a España o preferirá acabar sus días en el exilio? Hola María Ángel, buenas tardes. Bueno, pues esta es la situación. El gobierno desclasifica unos papeles, documentos del 23F que dejan bastante bien a Juan Carlos I en su papel institucional. Se reabre el debate de si tiene que volver a España o no. Zarzuela se adelanta, manda un comunicado y dice que puede volver cuando quiera. Eso sí, con dos condiciones, al menos oficiales. Que tenga una residencia que no sea Zarzuela y que tribute en España, que su fortuna la traiga aquí y tribute aquí como cualquier ciudadano más. Ahora, ¿hay algo más? ¿Está la mano de Leticia o de su hijo detrás de todo esto para crearle una mala campaña? Ojito, porque la que va a hablar es íntima, amiga de Leticia, periodista real, María Ángeles Alcázar. No sé si es que algunos se han olvidado que el rey emérito ya comunicó dónde iba a residir, dónde quería residir y dónde iba a tributar. Si es que no hace tanto de esa carta. Claro. No solo, bueno, la carta es exactamente del mes de marzo del 22. Él decía claramente que después de la regularización, aquellos os acordáis de la regularización que hizo con Hacienda, él comunicó que iba a vivir en Abu Dhabi, que iba a establecer allí su residencia fiscal y que además cuando viniese a España lo haría de forma privada y en lugares de titularidad no pública, es decir, una residencia privada. Es decir, a ver, no hay ninguna novedad, pero yo creo que sí que hay una novedad. La novedad importante es que es la Zarzuela la que se ha pronunciado al respecto. Es decir, el rey Juan Carlos en estos momentos, el otro día, después de salir del miércoles, cuando se desclasificaron los papeles del 23F, pues vivió un día feliz. No porque él tuviese ninguna duda, sino porque de alguna manera aquellos papeles, bueno, pues todo el mundo elogió de nuevo el papel, lo que tiene él en su haber más importante, en su papel en el golpe de Estado, para parar el golpe de Estado del 23F. Y que, por cierto, en su libro de reconciliación pasó, en mi opinión, bastante desapercibido en comparación con otras polémicas. Y es que ese libro, digan lo que digan, está muy mal escrito por la biógrafa francesa. Estamos hablando de que uno de los pilares profesionales de Juan Carlos I como rey fue precisamente su papel en el 23F. Es algo de lo que siempre ha presumido, es algo bueno, pues que históricamente siempre se ha hecho notar, está en un montón de documentales. Ahora que se han desclasificado esos documentos y que dan la razón a Juan Carlos, pues prácticamente, no voy a decir que no se le dedicase suficiente tiempo en el libro, pero creo que era uno de los asuntos en los que él se podía haber realzado como el monarca que en su momento fue,
respecto a todo el resto de polémicas. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque la biógrafa estaba a por uvas y decidió pues meter otras cosas, que con eso le dijo, venga, que yo te meto aquí a tu nuera y con esto vendes libros. Y se olvidaron esa parte que para mí era primordial. Poco le duró la alegría en casa del pobre, en este caso en casa del rico, porque al día siguiente el señor Feijóo, no se sabe muy bien encomendándose a quién, publicó el famoso tuit de que debía volver a España. Ahí desencadena una serie de reacciones entre el gobierno y todas las cosas que hemos visto, hasta que la Zarzuela nos hace llegar diciendo que, en fin, que sí, que es verdad, que la vuelta del rey Juan Carlos depende de él. Vale, muy bien, depende de él. Pero todo el mundo sabía, no porque lo haya dicho hoy la Zarzuela, que para volver a España no es que sea una condición, es que si un español vive en España, pues tiene que declarar. ¿Qué sucede? Que el rey Juan Carlos, como esta mañana muy bien ha dicho nuestro compañero Carlos Herrera en su programa de radio, es que nadie le preguntó si quiere volver o no quiere volver. El rey Juan Carlos no quiere volver de forma permanente. El rey Juan Carlos lo que quiere y lo que ha expresado en los últimos meses a sus amigos, a su familia, es que él quiere pasar más tiempo en España. Es decir, lo que quiere es pasar la temporada de verano en España. Ya, claro, pero es que si tú pasas aquí mucho tiempo en España, pues lógicamente tributas en España. Es que no hay más con esto. A ver, él lo que quiere, y ya se ha dicho en otras tertulias, y lo sabemos desde siempre. De hecho, en la última reunión, la última vez que se reunió con su hijo y con Leticia, el señor estuvo unas horas, vino a España, estuvo unas horas por el 50 aniversario de la monarquía, esa comida privada, y el tío se fue. Porque lo que quiere él es, si viene a España, dormir en Zarzuela. Y es ahí donde tanto Felipe como Leticia pues le dicen que no. Que también digo, es una tontería, ¿no? Puede estar en los mejores hoteles y tal, pero su obsesión es esa, la de dormir en Zarzuela. Y desde Zarzuela lo que se está diciendo es que este señor, que se ha desvinculado totalmente de la casa real, de la familia real, no así su todavía esposa, la reina Sofía, pues que no va a estar viviendo en... Pero es que esto también tiene su miga, que no va a estar viviendo en un edificio que pagamos todos los españoles. Bueno, pues hasta ahí podemos entenderlo, pero todos sabemos que en casa de la reina Sofía pues pasan ahí temporadas nietos y, en fin, quiero decir, claro, hay que compararlos, pero... España y la temporada de invierno en Abu Dhabi. Pasar, no solamente ir a San Xenxo, como va a ir el mes que viene, lo que quiere él es pasar más semanas en España y pasarlas en la Zarzuela. Este es el tema, ahí quería yo llegar. Entiendo perfectamente que se le imponga como condición, usted, señor, tiene que tributar en España. Pero ese enrocamiento respecto a no vivir en ninguna residencia oficial, por ejemplo, en la que ha sido su casa durante más de 40 años, el Palacio de la Zarzuela, ¿a qué obedece? A ver, pues yo creo que es una cuestión al final más... no es una cuestión racional, es una cuestión de... A que desde Zarzuela directamente le han dicho que residencia oficial para trabajadores del Estado, no para Juan Carlos, en este caso. Así de claro. O sea, no hay más. Ni Zarzuela ni cualquier otra residencia oficial. No se le va a prestar porque esos son edificios pagados por todos los españoles. Entonces, y aquí puede haber debate. Leticia y Felipe sí lo pueden disfrutar, lo puede disfrutar la reina Sofía, pero hasta ahí, hasta ahí. Luego ya otra cosa es que la reina Sofía invite a sus hijas y a sus nietos. Eso ya sería otra cosa. Pero que tú vas a venir aquí solo con la biógrafa y con quien sea a residencias oficiales, pues va a ser que no. Claro, yo lo entiendo la postura de Zarzuela, es que si dijeran otra cosa, creo que se les vendrían encima o el gobierno o las diferentes fuerzas políticas, algunas. No sé si sentimental o simplemente de que él considera eso el mayor... Digo por parte de Casa Real, no digo por parte del rey. Entiendo perfectamente que el rey quiera vivir donde ha vivido siempre, que es su casa.
A ver, la historia está que esa no es su casa, es decir, no es un domicilio que sea de suyo, de su propiedad, es un domicilio que es del Estado. Y lo que sí que es cierto es que cuando él se va de Abu Dhabi, una de las razones por las que se va es porque en una primera instancia, ¿os acordáis? Aquellos meses que además eran de pandemia, en la que cada día sí, día también salían informaciones sobre sus fundaciones que estaban en el extranjero. Sobre todo y fundamental el comunicado que hizo su hijo retirándole la asignación y diciendo que renunciaba a la posible herencia de esos fondos opacos. Entonces, el rey Juan, la primera opción que hace el gobierno entonces es, a través de Carmen Calvo, a la sazón vicepresidenta del gobierno, es decirle que el rey tenía que salir de la zarzuela. Entonces él se pilla un monumental cabreo y en vez de salir de la zarzuela e irse y buscarse una residencia privada o buscarse cualquier sitio para estar en España, se marcha, pensando que iba a volver en unos meses. Esos meses, y ves tú, o sea, el camino de retorno todavía no ha sido. Entonces, a partir de ahí, hay un momento, como todo eso sigue aumentando la polémica, hay un momento que decide establecer, no solamente residir en Abu Dhabi, sino establecer su residencia fiscal. ¿Qué sucede? Que lo que él quiere en estos momentos, insisto, es pasar semanas aquí. Y como esa residencia, como tú decías, es una residencia de... Claro, pero insisto, o sea, no puede pasar semanas aquí y, bueno, sí, de vacaciones, tal, pero que no puede estar en residencias oficiales. Aquí la cosa es muy clara. Tú vente a España las veces que quieras, te vas a casa de tu amigo, el de San Censo, o a casa de otros empresarios que son amigos suyos, pero en residencias oficiales no. Y el señor se le ha puesto en la cabeza de que él tiene que dormir en Zarzuela sí o sí, porque esa ha sido su casa toda la vida. Pero claro, entenderá el señor que las cosas se tienen que hacer de una determinada manera. No sé, hay mucha gente que sí, que dice que venga a España y que duerma en Zarzuela. Bueno, que este señor no tiene representación institucional, lo han dicho ahí, le quitaron la asignación y Felipe renuncia a la herencia. Pues eso. El Estado. Yo no digo que el gobierno lo prohíba. Yo lo que estoy diciendo es que esa es la sede de la jefatura del Estado. No, le ha dicho, ¿y qué sucede aquí? Es Casa Real, no es el gobierno, es Casa Real quien le ha dicho, claro, no, aquí no. No, pero ¿por qué no? Porque resulta que la residencia donde el rey ha vivió desde el año 70 y pico, antes de ser rey, hasta ahora, aparte de este patrimonio, es que ahí solamente ahora vive la reina Sofía. Pero lo que es esa residencia ahora está pegada a otros edificios que se hicieron posteriormente, en los que está el despacho oficial del rey, del jefe del Estado, Felipe VI, y además está donde se reciben las audiencias. ¿Hay algún impedimento para que el rey emérito venga más a España siempre y cuando no sea superando los 180 días al año? Sí. Si quiere ir a la Zarzuela, no. O sea, si no quiere ir a la Zarzuela, no hay ningún impedimento. Pues ya está. Vale, pero sí, pero ahí se plantea otro problema. Se plantea el problema de que si el rey, imaginémonos que acepta buscarse otra residencia o buscarse lo que sea, ¿qué pasa? Que el rey Felipe tiene que soportar las críticas de que al final su padre sea como un youtuber de los que dicen que se van a Andorra para no cotizar, pero que viven aquí un tiempo. Claro, pero esto no es soportar las críticas, esto es hacer las cosas bien. Si tú te coges una residencia aquí en España y te vas a vivir, ningún problema, pero tributa aquí en España. Lo que no puede estar es a caballo, pues eso, para ahorrarse la tributación. En este caso, claro, son muchas cosas, pero yo entiendo que no es tan difícil hacer esto. Yo digo que Juan Carlos está emperrado en Zarzuela, es su obsesión. Se está rodeando de gente como la biógrafa, que flaco favor le hacen. Y luego, evidentemente, también está el papel de Leticia. Yo creo que ni Felipe ni Leticia quieren al abuelo cerca de sus hijas, por la influencia que puede tener. No porque les vaya a hacer absolutamente nada, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años lo que se ha vivido son los berrinches del abuelo de quiero volver a España, porque yo, porque tal, porque cual. Ahora es verdad, y esto no lo niega nadie, que los papeles del 23F le han dejado en buen lugar. Pero, insisto, yo soy partidario de que si tú vives aquí en España, pagas los impuestos en España. Así de claro. Juan Carlos es el primero que siempre decía que había que ser ejemplar. Pues eso, ejemplaridad.
O sea, el problema es que si el rey pasa aquí no 15 días al año, sino pasa los 4 o 5 meses que le permite la ley no cumplir con la tributación, no estar obligado a tributar en España, la gente que pensaría pues las mismas críticas que se le hacen a los deportistas pues mira, que se instalan habrá que buscar Andorra. una solución intermedia, lo que no podemos es tener... Pues eso, una fórmula, una solución intermedia. Aquí no hay problema de que este señor, que ahora mismo no tiene ningún cargo judicial ni nada, pueda venir a España, claro. Pero no vengas, claro, es que si nos ponemos así, pues me voy a un país un mes, a otro país otro, y así no pago impuestos en ninguno. Y eso no puede ser, eso no puede ser. Y más una figura institucional que, a pesar de que ahora no tenga representación, más que como rey emérito, pues eso, la ejemplaridad. ¿Es un marrón para Felipe? Sí, pero bueno, yo diría que más que para Felipe, para el propio Juan Carlos. Porque aquí lo echan a gorrazos. Si tú estás aquí viviendo la vida padre y luego no pagas impuestos aquí, pues apaga y vámonos. Hombre, como un paria en casa de un colega, en casa del otro, ahora vengo, estoy... Bueno, tampoco, que en los hoteles se estaba alojando en los demás de lujo, el Four Seasons y demás. Y es verdad que es un hombre mayor, que ya no puede estar para ciertos trotes. Pero bueno, él viene... se mete en las regatas, el hombre ya que ni puede andar, que tiene que ir con un bastón. Y bueno, pues son imágenes que dices, ostras, es que pobre, es que claro, el hijo tiene que ceder y tal. Pero, insisto, yo creo que no se pueden forzar las cosas. Y el señor es don R que R. Horas, me cojo el avión y me voy a Londres. Habrá que buscar una solución intermedia. Hay una cosa fundamental que yo ya al final lo resumo en una frase que todo el mundo entenderá. El rey Juan Carlos tiene que elegir entre susto o muerte. Ya, pero precisamente hablando de muerte, aquí el problema no es dónde viva, sino dónde o cómo se le trate el día que no esté. Y yo creo que eso sí hay que preparar un poquito al personal, porque si no... Pero si eso está preparado, Antonio. Sí, hombre, ya... Eso está, vamos, más que preparadísimo. En Inglaterra, bueno, lo hemos dicho algunas veces, lo del funeral de Carlos III, cómo sería, y siguiendo un poco el ejemplo de Isabel II. Y esto yo creo que está más que preparado. El asunto, como digo, es pues lo que ha dicho, o susto o muerte. Pero yo creo que depende un poco de Juan Carlos de hacer las cosas bien. Pero claro... Ya digo, si uno se niega a tributar en España, pues eso también despierta un poquito la sombra de la sospecha. Está preparado perfectamente. Pero el yo problema no sé cómo puede ser en ese momento esos actos con las cosas que han ocurrido. Porque... Ya les has matado. Bueno, pues esa es la historia. O sea, no importa, o sea, vamos a ver, el rey Balduino de Bélgica murió en Motril, lo montaron en un avión y se lo llevaron a Bruselas. Claro. Es decir, no ese es el... Mira, dice aquí el encabezado que han puesto, dice, al rey emérito no le gustarían las condiciones impuestas por Felipe VI. No le gustan esas condiciones impuestas porque él realmente piensa que las condiciones vienen por Leticia, que es lo acojonante aquí en todo. Y tampoco digo que no sea verdad, ojo, que Leticia también ha tenido que aguantar muchas bravuconerías de este señor. La última en el libro, pero tampoco creo yo que esto venga especialmente de Leticia. Doy por hecho de que no quiere ni que se acerque a sus hijas, de que no quiere ningún tipo de relación con su suegro. Creo que lo tengo más que claro, pero bueno, me llama la atención. Me llama la atención eso. Problema. Ahora mismo no. El problema es cómo... El problema es que en los años que le queden de vida, el rey lo que tiene que hacer es intentar acercar posturas con su familia y con España. Y la mejor manera de acercar posturas no es estar un día diciendo, quedarse allí, pero al mismo tiempo quiero volver. Y al mismo tiempo, claro, tiene que precisamente ahora no ha dicho ni esta boca es mía, si esto todo... No, sí que ha dicho esta boca es mía, sí. Hombre, a la prensa hemos visto en el vídeo que le preguntan, ¿quiere venir a España? Se lo dice a los que luego en su biografía cuentan, ¿no? Claro. Bueno, él tiene que elegir, él tiene que elegir, porque como no tiene asignación
ni tiene ningunos ingresos Hombre, a ver, María Ángel, no estamos ahí. No, perdona. Podemos no hacer digo un que no tiene crowdfunding. Asignación. No tiene, un segundo, no tiene ingresos declarados. Luego quiere decir que cuando viniera a España tendría que declarar no solamente esos ingresos, sino que tenía que declarar las donaciones y el patrimonio. Porque imagínate que llega, declara un patrimonio para cumplir, sería volver a lo anterior y a lo que provocó precisamente su salida. María Ángel, lo tenemos que dejar aquí. Pues eso, a ver, a Zarzuela no vuelves, ¿eh? Esto sería un poco lo que habrían dicho Leticia o Felipe. No, él sí habla Juan Carlos con determinados periodistas, los hemos sacado alguna vez, Carlos Herrera, Susana Griso, en concreto cuando tiene que decir cosas y cuando quiere transmitir cosas, bueno, pues porque hay como una cortesanía histórica con algunos periodistas cercanos y Juan Carlos levanta el teléfono y lo dice. Si Juan Carlos está al tanto de todo, incluso dicen que le pasan hasta vídeos de YouTube donde se habla de él y de la monarquía. Yo creo que la clave está en lo que se ha dicho. El señor, si viene aquí a España, tiene que declarar ingresos. Y si tiene que declarar ingresos, pues de ahí van a salir muchísimas cosas porque va a tener que estar sometido al tema de la transparencia. Ahora, ¿que no quiere venir? Perfecto, pero quienes han dado un poquito por saco con todo ese tema precisamente han sido la gente cercana a Juan Carlos. Tiene que venir porque ya no tiene nada judicial, porque tal. Y luego está el tema personal, y en el tema personal vuelva a España Juan Carlos. Yo creo que eso no se va a resolver en la vida entre Leticia y su suegro. O sea, eso lo tenemos clarísimo, pero clarísimo. Juan Carlos se ha dicho que en su momento ha sido uno de los que estaba en la sombra filtrando noticias negativas o del pasado de Leticia. Y Leticia, pues en el libro que lo dice Juan Carlos, pues al parecer pues que no se llevaba bien con su suegro. O sea, no voy a coger ni la versión de Leticia, me voy a ir al libro del emérito, que según él que no le dejaba a las niñas, que le invitó a su despacho y ella jamás pasó, y otras cosas que, bueno, otros libros desmienten esta versión de Juan Carlos. Esto no es un asunto de buenos y malos, esta es una situación que se está viviendo y creo que en este caso, lo miremos por donde lo miremos, el que sale perdiendo es el rey emérito. Es así, triste, pero es así. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.